a esta última charla. Yo digo última porque, claro, ahora hace poco la ONA, yo le decía que me dice, ¿cómo estás? Y digo, bueno, pues acabando un poco el año. Para mí los años siempre van un poco desde septiembre, octubre hasta junio, julio, ¿me entendéis? Y después vuelve a empezar en septiembre. Pues claro, ella me decía, no, no, que el año no se ha acabado, Jordi, que tenemos 3 conferencias aún. Digo, sí, claro, pero estos son ya en septiembre, ¿no? Entonces, para mí hoy es como la última un poco de realmente charla que hacemos de las muchas que hemos hecho este año, que realmente pues ha ido muy bien y que espero que sigan funcionando. Que todos gracias a vosotros, a los que estáis aquí presentes, a los que nos están escuchando sin estar presentes, pero por otras vías. Y entonces al final pues parece que sois muchos o que hay más gente de la que pensamos que hay. Entonces, hoy a mí me encanta la conferencia hoy porque hoy es totalmente diferente a las conferencias o las charlas que hemos hecho anteriormente, porque se nos va un poco hacia la fotografía más de testimonial y de memoria. La verdad es que lo que vamos a ver hoy es una historia muy interesante y que son esas historias que a todos dirían, nos enamoran, y hablando de enamorarse entenderéis por qué, porque la conferencia hoy va sobre el amor y va sobre el amor gay, y también como lo que decía una, ¿no? Como entramos en un mes donde van a haber muchas demostraciones LGTBI también, entonces por eso un poco hemos intentado poner esta conferencia. Eh, Me gusta, os decía, no sé si vosotros habéis hecho alguna vez proyectos de investigación sobre la memoria, sobre fotografías antiguas, porque hoy va un poco de eso la temática. Y a mí es una cosa que a mí me gusta mucho, porque realmente en la fotografía antigua es donde encontramos muchas de las respuestas que a veces nos gustaría saber sobre la fotografía. Y cada vez más y cada vez que voy haciendo más estas charlas, como lo que tengo que hacer es investigar. ¿Se cortó o soy yo? No, no, se le quedó como congelado. Se Vale. cortó. Espera, voy a llamarle un momento. Yo Porque también he igual, pensado que era yo y digo, ya estamos otra vez. igual sigue Tú, hablando, pobre Jordi, un momento, ¿eh? tú- tú- Claro. tú- tú has sido antes, Toño. Ya, ya, pero ahora como me he quedado congelado otra vez. Jordi, a ver, Jordi Oliver. Fíjate, hace un momento dice, el otro día me quedé congelado, me dice ya. Disculpar un Hombre, segundo, ahora no hace ¿vale? temperatura para quedarse congelado, ¿eh? Es el directo esto. Ya está, ya está. Vale, ya Hola. Hola. está, ya está. Sí. Vale, vale. Como parece que no hay control, pero hay control, ¿eh? O sea, la mesa de control está ahí detrás, oscura, y no pasa nada. Siempre pasa a veces que no sé, no sé si es por la conexión de aquí de casa de mi madre o no sé, pero a veces salta. Y nos ha pasado varias veces. El otro día, ayer hice una clase, ayer no pasó nada. Bueno, voy a compartir un poco las fotos porque esto es la introducción que siempre os hago y me gusta porque hoy vais a ver como 2 introducciones dentro de una, y os explicaré el por qué. ¿Veis la pantalla bien todos ya? Sí. ¿Sí? Vale. Vale, pues este hombre de aquí que veis aquí se llama Álvaro Oliver, ¿vale? Este hombre es mi abuelo. Como podéis ver, es una fotografía antigua, y uno de los proyectos que yo quiero hacer en los próximos 2, 3 años, y por eso os decía que lo de hoy es un proyecto que va muy ligado a muchos de los proyectos que vosotros podéis pensar o creer, pues es este que os voy a explicar. Este hombre se llama Álvaro Oliver, es mi abuelo, huyó en el 1936, como mucha gente de la guerra. Era un republicano que vivía en Barcelona, cogió a sus 2 hijos y a su mujer y se fueron a Guinea Ecuatorial. ¿Okay? Este hombre, aparte de
de lo guapo que es, y lo que veis, era boxeador, era aventurero y era fotógrafo, ¿vale? O sea, era de esos hombres que ahora existen pocos de estos, sino que antes eran muy de entreguerras, ¿me entendéis? O sea, de esa tipología que muchos de vosotros seguramente en vuestra familia tenéis o tenéis amigos que han tenido este tipo de hombre. Bueno, cogieron un barco, pasaron 2 meses, llegaron a Guinea Ecuatorial y ahí se instalaron con toda la familia y él empezó a hacer fotografías, evidentemente, y a cazar, que era un poco el modus vivendi de muchos de los gente que emigró desde España a muchas colonias y lo primero que hacían un poco era la caza, porque venían un poco de este sistema un poco militarizado de familias donde las armas estaban constantemente presentes. Aquí lo tenemos en una fotografía que no sabemos quién le hizo, no sé si la hizo mi padre o algún amigo suyo, pero si os fijáis aquí delante tenemos un lago. Este lago, ahora que lo veis así tan idílico, después hay una importancia brutal en la historia que os voy a contar. Bueno, él se dedicaba a ir por las montañas o las tribus, le encantaba fotografiar en un formato muy antiguo y entonces lo que yo os estoy mostrando ahora es un conjunto de cientos y cientos de fotografías que tengo sobre su vida en Guinea Ecuatorial y después más tarde en Camerún. ¿Okay? Acompañando estas fotografías también hay unas cartas en las cuales se carteaba con mi padre, que iba y venía un poco de los dos lugares, y en estas cartas pues también se dicen muchas cosas muy interesantes. Bueno, como fotógrafo pues me parece que todas sus fotografías eran retratos muy interesantes. Ya no solo un poco por la técnica, que fijaros que hay el desenfoque y tal, sino por la manera de encuadrar, la manera de mirar a la gente, la manera que retrataba un poco tanto a los hombres como a las mujeres, la manera un poco también de testimoniar un poco y de documentar todas estas tribus que ahora no deben existir en el norte de Camerún, y las iba documentando de una manera muy dulce. Se metía en estos poblados, convivía con ellos también. Es decir, un poco lo que veis del Jordi Oliver de ahora, de viajero y de tal, intento entender que tiene la esencia en estas fotografías que estáis viendo. Fotografías antiguas, fotografías hechas en 1940, 50 y hasta los 55 que él murió. Fijaros en los personajes, porque son dignos de fotografía antigua. Todas estas fotos que tengo las he ido escaneando y haciendo una colección para prepararme un poco para el proyecto que bueno, os voy a contar, o eso estoy contando, ¿no? Que os podéis imaginar. Las voy pasando rápido porque realmente el tema de la conferencia de hoy no es este, pero sí que va muy ligado a lo que os estoy explicando, que es la investigación y la recuperación de fotografías antiguas. Las fotos, como os digo, no tienen desperdicio, pero aquí hay una foto clave. Esta foto que estáis viendo ahora es una lancha. A mi abuelo pues le gustaba mucho pescar y un día se metió en esta lancha que estáis viendo aquí ahora y se fue a pescar justo en el lago que estáis viendo ahora también, ¿no? Y por una causa o por otra, que aún no sabemos, la lancha se tumbó. Como era pescador y llevaba mucho de estas armillas de plomo que utilizaban anteriormente para utilizar las cosas, para tirar, etcétera, pues el hombre se cayó en el lago que estáis viendo ahora, y la reacción de los que iban en esta canoa pues no fue tirarse e irse a salvarlo, sino que su reacción fue pensar que era una maldición del lago sobre el hombre blanco, y lo dejaron hundir hasta que se murió, ¿vale? Entonces lo recogieron y lo enterraron justo al lado de esta fotografía, que es el lago donde él murió. Aquí al lado pues había una tumba y empezaron a comunicar con Morse, diríamos, con Tantam, que Monsieur Oliver había muerto. Y todo este comunicado, que era como un WhatsApp actual, llegó hasta
hasta mi padre, y entonces mi padre se enteró pues, de la muerte de su padre a través del morse, bueno, del tam-tam este que llegó desde arriba de las montañas, imaginaos, como si fuesen los Pirineos hasta la capital donde ellos vivían, ¿no? Esta historia bueno, evidentemente es una historia real, está documentada, hay fotografías, hay todo, y un poco lo que yo pretendo es el de hacer, el de ir a buscar, diríamos, lo que es la tumba de mi abuelo en estas tierras que deben estar por aquí. Evidentemente yo creo que la tumba ya no debe existir, porque por los cambios geográficos, climatológicos, inundaciones, etcétera, esto ya no está, pero sí lo que pretendo es un poco hacer una especie como de audiovisual, de recuperación, de mezclar imágenes antiguas con las nuevas, y de ver que quizás a lo mejor yo tengo pues más hermanitos por ahí, porque el Messi Oliver este era bastante promiscuo, y entonces debe haber algunos Olivers más por ahí, ¿no? Bueno, entonces la idea es esta. La idea es esta. Este es un proyecto que llevo como varios años. Primero que quise llevar a mi padre, pero mi padre, cuando se iba haciendo mayor, dijo que no quería un poco rebuscar el pasado. Esto es una cosa que pasa a bastante gente cuando se hace mayor, que tienen un sueño que era el de visitar la tumba porque nunca la pudo ver, pero después se tiran para atrás. Y ahora pues un poco me toca a mí, me toca a mí un poco el ir a buscarla y el hacer este viaje de reencuentro con estas imágenes antiguas. Esto es una introducción, lo que os acabo de hacer ahora es una intro sobre lo que va a venir ahora, pero como lo que viene ahora diríamos que es mucho más corto, tenía ganas de enseñarlo. Estos son los sobres y las cartas que se enviaban constantemente. También es un documento que lo encuentro interesante por la escritura, por el nombre de George Oliver, ¿no? Que era su hijo, que se llama Jordi. Y sobre todo, pues, bueno, los sellos también, o sea, todo aquí es interesante, ¿no? Es parte un poco del escaneo, como os he dicho, que estoy escaneando. Después me fui a los Pirineos y ahí encontré un taxista que también estaba haciendo un trabajo muy parecido a lo que os he explicado sobre recuperación de la memoria fotográfica histórica de esa valle, ¿no? Diríamos, imaginaros, pues, como que cualquiera de vosotros, Joaquín y tal, pues volvéis a esas valles y intentáis saber cómo eran esas valles fotográficamente, ¿no? Pues este taxista quiso hacer un libro sobre la Vall Ferrera, que es una valle del Pirineo, y a través de las visitas a las casas de las padrinas y los padrinos, que son los hombres más mayores de estos pueblos, miraba los álbumes y recuperaba fotografías de cómo eran las valles en ese momento, y a partir de aquí también nos podemos dar cuenta de cómo era la fotografía, ¿no? Si os fijáis, los posados, la gente no se movía, los encuadres, las luces. Esta fotografía, por ejemplo, es muy curiosa porque la casa que veis aquí es la casa que 50 años más tarde pues la compré yo. Es un poco más alta, pero todo lo demás sigue exactamente igual, con lo cual gracias a la fotografía me he podido hacer una idea de cómo era mi casa anteriormente, con las cabras y todo, y imaginaros, ¿no? Esta fotografía que recuperó este taxista también nos habla de la salida, de la última foto que se hizo en el Pla, al lado de la Pica d'Estats, de los últimos republicanos que tiraban hacia Francia, que iban perseguidos por los franquistas por detrás, ¿no? Y esta es la última foto que se hace en este lugar. Y hay reliquias fotográficas, como os estoy diciendo, que encontradas en esos álbumes de estas mujeres, que si no hay nadie que las recopila, pues acaban perdiéndose, o acaban en un desván, o acaban un poco como las fotografías de Vivian Mayer, perdidas en un maletín o en un baúl, ¿no? Vale, esto es un poco lo que os quería contar sobre la recuperación de material y de memoria histórica, porque vamos ahora a lo que es la charla, ¿no? La charla en sí, que ha empezado con esta intro, y espero que me perdonéis, pero es que me ha ido perfecta para introducir la charla con vosotros. Y es esto, son fotografías antiguas de hombres que amaban a hombres. Imaginaros, son dos coleccionistas estadounidenses que
han seleccionado una colección de fotos de enamorados entre 1850 y 1950. Más que nada, bueno, unas 3.000 fotografías. ¿Y por qué lo hacen esto? Pensar un poco que hasta el 1960 lo que es las relaciones entre hombres pues y entre mujeres, evidentemente, no estaba ni para nada aceptado, con lo cual todas estas fotografías que se hacían abrazándose y que había un punto de amor entre ellos, pues estaban, diríamos, muy escondidas en sitios también muy escondidos para que nadie las pudiese ver. Es decir, eran fotografías que quedaban entre estos dos personajes básicamente que estáis viendo aquí. Vale, pues entonces vemos un día que estos dos amigos estadounidenses pues se encuentran con esta foto que estáis viendo aquí ahora y deciden iniciar un proyecto como el que os estaba explicando yo antes sobre el de mi padre, ¿no? El de mi abuelo. Ellos inician un proyecto que dura unos 12 años y el proyecto es el de recopilar y viajar por todo el mundo recopilando fotografías escondidas, diríamos, en álbumes escondidos en donde se ven parejas gays abrazadas entre sí. Hay un punto en el cual, claro, imaginaos, porque muchas de estas fotografías podían ser abrazos de amigos, ¿no? Pues, imagínate que Joaquín y el Xavier o el Joaquín y el Pepe, ¿sabes? Se abrazan y dices, bueno, pues no pasa nada. Entonces tenían que filtrar y poner un filtro en el cual el abrazo fuese un poco más significativo y a veces el juego de miradas entre ellos también fuese, invitase a pensar que esas dos personas estaban enamoradas, ¿ok? Ahí es donde ellos ponen el filtro para poder hacer esta historia. Bueno, vamos avanzando. Aquí se habla del amor, evidentemente. Todas estas fotos que vais a ver ahora son fotografías que desde el punto de vista fotográfico, algunas sí, ya veréis que tienen encuadres divertidos, pero son, diríamos, autorretratos que toda esta gente ha querido, diríamos, demostrar el amor como un sentimiento y como una conducta del ser humano, ¿vale? Y que ha estado presente en miles de acontecimientos de toda la humanidad y ha sido inspiración de grandes poemas y de mucha gente que han sido capaces de expresar esta palabra que se llama el amor, ¿no? El amor es amor, como dice aquí, el sexo gay también es amor, y esto es un homenaje al sexo gay, y este libro es un homenaje, diríamos, a los hombres enamorados que existieron esta época entre 1850 y el 1950. Veremos o vamos a ver hombres amar a varios hombres a través de daguerrotipos negativos de vidrio, que es decir, toda la investigación que han hecho estos dos personajes es increíble, ¿no? Porque han ido desde daguerrotipos hasta postales, tiras de fotos e instantáneas. Lo que han debido encontrar es muy interesante y lo que vamos a ver también creo que os va a gustar. La vida es y ha sido dura para muchos de estos hombres y mujeres porque no han podido, evidentemente, amar con libertad, ¿no? Tenían que vivir una vida secreta, ¿vale? En donde el amor estaba prohibido a los ojos de muchísima gente en ese momento. Y estaba prohibido y además también estaba censurado. Entonces, debía ser, imaginaros cómo debía ser para ellos el poder hacerse estas fotos, el hacerse estas fotos en lugares, diríamos, entre escondidos o más solitarios, que es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Hoy vamos a analizar un poco cómo es el contacto entre ellos en los espacios donde los hacían. También nos vamos a dar cuenta que muchos de las fotografías son hombres con vestidos de uniforme, ¿no? Porque se iban al servicio militar para poder conocer a otros hombres. O sea, que es una parte también de la humanidad y de la fotografía que teníamos como así como escondida y que gracias a estos dos personajes que se encontraron en esta foto en un mercado estamos logrando ver. Es un libro que ha tenido muchísimo éxito, es una exposición que también ha ido y ha viajado al Foto España en Madrid y aquí creo que estuvo en el CaixaForum también, con lo cual el descubrimiento o la investigación está muy bien. Aquí dice que su investigación encontró
para que sepáis un poco y poneros en contexto. Comenzó cuando nos encontramos con una foto antigua y pensábamos que esa foto era única, ¿no? Los sujetos de esa foto eran de época, eran dos hombres jóvenes abrazados, son los hombres que hemos visto en la portada, mirándose claramente enamorados. Miramos esa foto y nos vimos reflejados, dice uno de ellos. Nos intrigó que una foto como esa pudiese haber sobrevivido hasta el siglo XXI, es verdad, ¿no? ¿Y quiénes eran esos dos personajes? ¿Y cómo terminó esa fotografía en una tienda de antigüedades en Texas? Yo, por como esto que que estáis viendo aquí, a mí me ha pasado, es decir, en Navidad recibí una llamada de un hombre misterioso que había ido a los Encantes y había encontrado mogollón, una caja entera de fotografías mías, fotografías de mi familia, fotografías de mis viajes, fotografías de mis reportajes publicitarios, ¿no? Y me llamó y dice, oye, tengo una caja llena de fotos tuyas. Y yo pensando, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha llegado esta caja de fotos a los Encantes y cómo este hombre las ha comprado? ¿Y ahora qué quiere de mí? Claro, yo pensé muchas cosas, ¿no? Total, que me quería devolver algunas fotos íntimas. Esto es una anécdota, estoy haciendo un paréntesis. Pero se quería quedar fotos que él pensaba que tenían un claro dominio artístico y que las quería vender. Y entonces me dijo, bueno, si tú quieres comprar tus fotos, pues me las tienes que pagar. Y yo, claro, yo estaba alucinando, digo, ¿cómo que ahora para recuperar mis fotos tengo que pagar? Y dice, hombre, claro, yo he pagado y las he encontrado. Y ahora si tú quieres ciertas fotos las tendrás que pagar. En cambio, otras te las voy a dar gratis. Y sí, quedé un día en el Café Zurich de Barcelona y justo cuando yo ya estaba ahí sentado tomándome una cervecita, esperándolo, me escribe un WhatsApp que había cogido el COVID, era en el momento del COVID, y que no podía venir, que lo retrasábamos para otro momento, ¿no? Con lo cual aún estoy con este incógnito, que supongo que entenderéis que tengo una especie como de decir, joder, esto, ¿qué historia, cómo va a acabar esta historia, no? Pues lo mismo que estábamos aquí diciendo. ¿Cómo terminó esta instantánea en una tienda en Dallas, en Texas? Pues mira, lo mismo que yo. Tengo que decir que el origen de esto, perdonad, es que estas fotos mías acabaron en los Encants porque cuando me separé de mi ex, quedaba una caja que yo olvidé en la caja, en la casa, y ella, pues en vez de conservarla o llamarme y decirme, recógela, pues la bajó en el container y la tiró toda. Y ya está, y se quedó muy tranquila, ¿no? Y le hablas y se queda muy tranquila diciendo, no, tú no te la cogiste, pues ahí la tiramos, ¿no? Y joder, tía. En fin, cosas de parejas también. Seguimos un poco, ¿no? Os voy a explicar un poco, porque me ha costado bastante, lo que quería enfocar en esta charla de hoy era saber qué hay detrás de cada imagen, ¿no? Y aquí pues he tenido que ir investigando foto por foto y saber a través de escritos, a través de entrevistas a ellos, que me ha ido muy bien porque he conocido toda la historia, de dónde procede esta foto, ¿no? ¿Quiénes son estos dos tíos, por ejemplo, ¿no? La procedencia de esta foto es en Bulgaria. Nos explican que hay han estado rulando, diríamos, por 21 países de todos los continentes. El menos representado, diríamos, que es África. Normal, supongo, que ahí la fotografía llegó, diríamos, más tarde, a no ser de los coloniadores que venían más tarde, como mi abuelo. Y tampoco tiene ninguna instantánea española. Imaginaros, no han encontrado ninguna foto española en donde haya hombres abrazándose de una manera amorosa. Y eso que los coleccionistas estuvieron en España hace 2 años, ¿no? Curioso esta aportación, con lo cual ya podemos nosotros buscar en nuestros álbumes fotos de gente abrazándose y saber y venderlas a estos dos hombres. Aquí una pareja posa con sus mejores galas, ambos llevan traje y van con chaleco y una flor en la solapa, ¿no? Fijaros un poco, a mí me gustaría ahora que miraseis bien las fotos, ¿no? Que analicésemos bien un poco cómo es ese abrazo en el cual, diríamos, se distingue, como decía antes, del abrazo entre colegas y el abrazo entre lo que decimos que es amor, ¿no? Y que hay
y qué hay. Se nos conocen los datos de esta imagen, por lo que no se puede situar ni en el espacio ni en el tiempo. Está bien a mí que a veces no haya siempre un poco una fecha detrás de cada foto, porque entonces nos hace, diríamos, investigar o pensar en qué época fue tirada por el peinado, por las corbatas, por el estilismo, por el lugar donde están hechas también. Me encuriosece mucho un poco el poder situarme si esto está en los 30, 40 o 50, ¿no? O sea, estoy seguro que en los 60 ya no llegamos aquí. Entre esta foto y esta foto diríamos que hay un avance en el tiempo, seguro, no sé, por las miradas, pero fijaos también un poco cómo siempre hay manos, el brazo siempre circula por detrás de la nuca del otro, ¿no? Y después también que hay una de las manos, ¿no? Que también toca uno al otro. Si vamos fijándonos en estas historias, veremos que casi bien en todas las fotos esto es un denominador común, ¿no? De estas imágenes. Al principio, ¿cómo hicieron estos dos tipejos, ¿no? para encontrar todo esto? Al principio adquirimos las fotos, dicen, porque nos hablan personalmente. Pronto lo estábamos buscando muy activamente. A medida que nos íbamos encontrando más y más y más fotos, teníamos la sensación de que estábamos involucrados en algún tipo de misión de rescate. Es verdad, ¿no? Un poco el hecho de buscar fotos de enamorados en esa época pues debía ser como una misión. Habían resistido la prueba del tiempo, es verdad, entre 70 y 170 años. Y ahora éramos los custodios, ¿no? De esos improbables supervivientes. De un mundo que apenas ha comenzado a ponerse al día, es verdad. O sea, estamos, diríamos, en el principio un poco de lo que es el amor entre hombres y que estamos en el 2023 y aún quedan cositas para resolver, yo creo, entre todos. ¿Qué más? Aquí se explica un poco lo que os hablaba antes del abrazo, ¿no? Para evitar que se cuelen fotos de amigos, en el prólogo del libro se explica que a veces el abrazo deja bien claro que la relación va más allá del afecto o de la amistad. Pero en caso de incertidumbre miramos directamente a los ojos de los hombres retratados y la mirada que tienen las personas cuando están enamoradas es inconfundible. Y esto es verdad. Cuando tenemos la sensación de estar enamorados, ahí hay una mirada que no se puede fingir, ¿no? Como dice aquí. Y entonces hicieron un poco este método de selección para un poco pues, ir recopilando las imágenes, ¿no? También es muy curioso los escritos que vais a ir viendo en las fotografías. Evidentemente no son fotografías muy reivindicativas, pero hay fuertes también. Fijaros aquí, esta fotografía dicen que es excepcional porque en ella aparece un escrito que pone Davis y JC, que pues son ellos dos, ¿no? Y que en 1951, ¿no? Y dicen que en su colección de más de 3.000 imágenes solo tienen una treintena de imágenes de parejas de negros o interraciales y que evidentemente están intentando ampliar más, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Que solamente hay una treintena, 30 imágenes de 3.000 en donde podemos ver hombres, tanto negros como interraciales, abrazados o estar así. Es que nos habla mucho todo esto de la época en la que estaban viviendo y en la que a veces también nosotros de refilón hemos vivido, ¿no? Y la fotografía aquí es impresionante, ¿no? Porque es un documento excepcional para nosotros y gracias a estos dos hombres, pues estamos viendo cosas que nos hablan mucho de estos. Una pareja en una tarjeta de álbum. Está fechada hacia el 1880. Fantástico. ¿Sabes? Es una de las imágenes más caras de la colección. Esta imagen les costó 100 veces más, ¿no? Que lo que vale una sola foto. Imaginaos también, claro, en su proceso de investigación y de correr álbumes y álbumes y álbumes, pues se han encontrado que tenían que comprar las fotografías y a veces pagarlas de una manera mucho más
más caras para poder hacer este libro, ¿no? Que es el que estamos viendo. Viendo las fotos que hoy salen a la luz, cuando se tomaron, eran clandestinas, a menudo guardadas en la cartera o en un bolsillo secreto o de una maleta también. Claro, estas fotos se encontraron en algunos lugares, como os decía, muy apartados, un poco para que como la sociedad no los aceptaba, pues que no fueran capaces de ver esta realidad. Fijaros esta imagen también, qué chula que es, ¿no? El abrazo, como os digo, la mirada súper de enamorados de los dos, el ángulo que coge. Siempre fijaros que estamos en lugares, diríamos, o muy privados o muy solitarios, es decir, campo, lugares donde ellos dos pues cogen, hacen un picnic y me encanta esta fotografía desde el principio hasta el final, ¿no? Cómo las piernas se entrecruzan entre uno y el otro, el cinturón, bueno, hay mil detalles, el pelo un poco ¿sabes? Del chico, el chico más joven en teoría, no sé, pero, ¿sabes? Más desordenado, no sé. ¿Y quién hace esta foto, ¿no? Es un autorretrato, es otra persona que está ahí con ellos. Wow, tengo tantas preguntas, ¿no? Que me gustaría a veces saber de cómo son. Aquí es otra foto que nos habla mucho porque en esa época en donde ellos han sacado más fotografías, estamos en la época del ferrocarril. Claro, en Estados Unidos es el auge del medio de transporte, entonces muchas de las fotografías que vemos de abrazos como esta, pues están hechos con el ferrocarril, diríamos, como background, ¿no? Como fondo. Con lo cual también es interesante también el vestimenta, tal. Bueno, hay uno que se gira en ese momento y no quiere mirar a la cámara, pero el abrazo en sí también es muy significativo. Bueno, ya entramos en fotografías también como más íntimas, como más, diríamos, como puestas en escenas, ¿no? La mayoría de estas imágenes son retratos en los que a veces las parejas posan, pero aquí en esta fotografía no es un posado, que es por eso que me encanta esta foto, que la adoro, ¿no? Porque es cuando hoy explicaba un poco la conferencia a un amigo para convencerlo de decir, pero mira qué foto más guapa, ¿no? En plan, eh, entrelazan las piernas, ¿no? Y es una muestra, que es lo que a mí me gusta, ¿no? De escena cotidiana, de escena súper, de ellos dos leyendo. Bueno, en sí, la cama, la luz, todo. Es brutal. Fijaros el movimiento que hay en el libro, que esto nos da a entender que la velocidad es baja. Bueno, estos detallitos también está bien leerlos. No hay fotografías muy reivindicativas, claro, en ese momento pues reivindicar ese estatus no convenía mucho y entonces en esta hay fotografías como en esta que hay pintadas que pone estamos no casados pero deseando estarlo, ¿no? En otras fotos dos hombres fingen casarse en un bosque cubiertos por un paraguas. Es decir, todas las imágenes que podemos ver un poco de simbologías de que ellos les hubiese gustado estar casados, pues son, diríamos, puestas en escena un poco románticas, ¿no? Y muy simbolistas, ¿no? Y muy solemnes también, para intentar un poco pensar que algún día se podían casar, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Ahora lo vemos normal, aunque es difícil, pero es que estamos hablando de 1900. Otra vez, ¿no? El brazo entrelazado, las manos que se juntan, las miradas también súper poéticas, súper enamoradas, ¿no? Al principio los coleccionistas aseguran que al principio compraban las fotografías porque parecían hablarles. Empezaron la colección de una manera casual y luego ya comenzaron a buscarlas expresamente, ¿no? Pensad, en el libro se explica un historiador que habla sobre la sexualidad, que es que no fue hasta finales de los años 60 que la opinión pública en los países occidentales empezó a reconocer la
homosexualidad, ¿no? Como forma de vida. Y en el 62 eliminó de su ordenamiento el crimen de sodomía, que fue decididamente derogado a finales del 2003, imaginaros, ¿no? Lo que ha intentado, o lo que ha pasado a toda esta gente, esta foto también nos habla de una pareja ya de más avanzada edad de las que hemos visto anteriormente, y también me habla mucho, ¿no? Bueno, también estoy viendo que el proceso de selección de cada imagen no es casual. Cada imagen que estamos viendo aquí son buenas imágenes, son buenas fotos, tanto ya, y si hablamos de a nivel técnico, composición, luces, yo estoy impresionado porque cada vez más me encuentro, bueno, Sí, aparte... hola, Jordi, Sí, perdona, soc la Glòria. Hola, sí, hola, Gloria. escolta'm, hola, la de la casa, Sí, com és que és mitja sèpia i mitja en blanc i negre? No, l'altra, aquesta. aquesta. Oi que sí que sembla que sigui mitja amb sèpia Mm. del A veure, fondo en blanc i negre? O jo que ho veig així? Això, Glòria, a vegades pot passar que jo aquestes fotos les trec d'internet. I aleshores suposo que vale. una cosa és pel temps, a vegades són que estem parlant de fotografies que algú les penja i no tenen la definició o es mescla una mica el blanc i negre amb el sèpia. Hola, Jordi, jo sóc aquí el Marc Ávila. Hola, Jo crec que això és una mala fixació, Jordi. també pot ser. També pot ser. És També just podria ser. on anava a anar. Però també el fet de que jo les tregui de Google són fotografies que a vegades es disparen dels llibres mateixos, m'enteneu? Aleshores, a mi ha passat a vegades fer fotografies a llibres i tindre una llum natural que incideix molt per un costat i és més blavosa i l'altra la tinc més groguenca. Però potser el que diu el Marc també té certa realitat, vull dir, els processos de fixació a vegades eren bastant segons el minutatge o segons... Bueno, tu en sabràs molt més, Marc, perquè tens més experiència, diríem, en processar fotografies amb aquests tons de sileni, suposo. Però bueno, repeteixo, la pregunta de la Glòria sí que jo no vull tampoc justificar els detalls de cada imatge, perquè en moltes me les he trobat que segurament on ens tindríem que fixar amb l'autenticitat de la imatge és amb el llibre. Entens? Que és per això que m'agradaria tindre molt aquest llibre i disfrutar-lo, no? Perquè és allà on veus els escàners. Hi ha pel·lícules que estan penjades, després que les podreu veure, si us fiqueu una mica a investigar, on s'explica tot el procés d'elaboració del llibre, d'escàners, de retoc, és un procés brutal. Penseu que moltes d'aquestes fotos devien estar arrugades, destrossades, ficades en carteres, com hem dit abans, en maletes, a vegades exposades al sol, no? Vull dir, tenen una vida darrere molt gran i aleshores també hem de pensar una mica en això. Però bueno, que està molt bé, perquè ens ha donat també, fixeu-vos aquí, el blanc i negre és super blanc i negre, no? I ja sembla també estem parlant una mica de cada cop o segons l'època on es va disparar, els carrets anaven evolucionant d'una manera també diferents també. I els formats, perquè pensa que molts dels formats a vegades són molt allargats, o sigui, no veig molta càmera de placa tampoc en moltes de les imatges, no? Clar, no estem parlant de fotògrafs professionals, estem parlant de gent molt més amateur, clar, eren fotògrafs que es feien fotos ells mateixos, ¿no? Aquí un poco lo que os digo también, vuelvo al castellano, salto al catalán, es igual. Aquí vemos los chicos con uniformes, ¿no? Un poco lo que cuando he empezado la conferencia lo he dicho, los coleccionistas cuentan que al alistarse en el ejército para combatir en distintas guerras, pues daba a los jóvenes la posibilidad de conocer a otros jóvenes que no hubiesen coincidido o conocido nunca, ¿no? Claro, estamos hablando de que a lo mejor estos personajes descubrían su sexualidad y estaban viviendo en el entorno rural de Estados Unidos y decían, coño, ¿cómo voy a empezar a conocer a alguien, no? Pues se alistaban al ejército y ahí entablaban muchas relaciones. Por eso tenemos constantemente muchas imágenes que están vestidos de soldados o que están relacionados con el ejército, ¿no?
A nivel de plano, de construcción, de fondos, es súper interesante también el ver la actitud delante de la cámara. Otra vez, no sabemos si esta foto está hecha desde otro personaje o no. A mí me da la sensación de que sí, de que hay alguien que está fotografiando a ellos dos y los está, diríamos, mínimamente dirigiendo. Pero también tenemos siempre el brazo por detrás, el brazo en este momento no se toca, el atrecho de ellos, el outfit un poco que nos están llevando ellos dos es fantástico. Y bueno, son fotografías que realmente si las tenemos en un libro, a mí me apetecería mucho verlas, ¿no? Me dan esa sensación de calma. Es un libro que produce mucha sensación de decir, uff, guay, me voy a fijar en todos los detalles, ¿no? No es un libro que pueda pasar rápidamente, al contrario, todas las imágenes que vamos viendo. Otra de las causas o de las situaciones que hemos podido ver durante el libro, que se pueden ver en el libro, son la aparición de personajes externos. ¿Ok? Normalmente siempre estamos viendo que tenemos dos en dos, ¿ok? Y prácticamente no estamos viendo ni amigos, ni colegas, ni fotografías con mucha más gente, ¿no? En este caso sí que aquí vemos como si estuviesen comiéndose en un helado, los otros otra vez en el ejército. En esta foto diríamos que el filtro es diferente porque están en una posición de jugar. En esta ya vemos personajes también en el fondo. Entonces, esta es fantástica con el tono sepia, el personaje justo central ahí que va viniendo hacia la cámara y después la intuición de que la gente saltaba por detrás, los bañadores, o sea, es la época, ¿no? Poco a poco también vamos viendo fotos, diríamos, entre comillas, más atrevidas, ¿no? Que ya están, diríamos, no están siempre tan vestidos, están más desnudos en situaciones más de casa o fumándose un cigarrillo también, como estos dos. El tacto también, el contacto físico es mucho más evidente. Fijaros aquí también. Wow, pero esta foto debe ser de súper antigua también. Cómo llevan los sombreros. El beso como amor es un lenguaje universal. Da igual en el momento y en el lugar en el que ocurra, es reconocible para todos. Los coleccionistas defienden que su libro no es un libro sobre el amor homosexual, es un libro sobre el amor como sentimiento universal, ¿vale? Y es tal cual estamos viendo un poco todas estas imágenes. Lo digo yo porque ya vamos saliendo un poco de lo que es lo que hemos podido ver sobre este libro. Loving muestra la diversidad. Por sus páginas desfilan agricultores, es verdad, soldados, dandies, hombres de negocios, obreros, estudiantes, marineros, intelectuales, ricos, pobres, es verdad. Hemos visto un barómetro muy grande de personajes diferentes de la iconografía gay, ¿no? Y está muy bien porque en todas hay ternura y hay ingenuidad, ya sean más ricos o más pobres o vengan de un lugar o de otro, ¿no? Esto es un poco lo que me gusta también de esta historia, ¿no? que es como muy universal. Y entonces incluso el título me gusta mucho, el hecho de que se llama Loving. La técnica utilizada es muy diversa, 100 años de historia de fotografía, como podemos ver. Y aquí Marx ya espera, que ahora no veo, ¿vale? No, ¿qué hacéis? Vale. Bueno, hay daguerrotipos negativos de vidrio, ferrotipos, tarjetas de visita postales, tiras de fotos. Allí, bueno, todo un material que todo empieza en 1890, ¿no? O sea que lo que os decía, aquí también es interesante, bueno, porque poco a poco vamos introduciendo personajes diferentes en el outfit de estas mujeres ya con corbata, vestidas con la pipa. Claro, imagino, ¿no? El mobiliario también que hay. Podemos sacar cantidad de... ya solo la pared pintada. Bueno, vamos avanzando. Yo creo que en este libro, no sé si la narrativa debe ser de principio a final, es decir, más cronológica en los años,
pero también la encuentro muy interesante. Un momento que os muevo por aquí también. Los coleccionistas desvelan que sus imágenes dicen en un momento histórico marcado por la desconfianza y la homofobia. Esto lo hemos hablado. Esperamos, afirman, que nuestro libro reforzará o renovará o involucrará por primera vez la creencia de que el amor existe y que vale la pena luchar por él. Bueno, esto es un poco la parte final de su libro, en el cual ellos hacen una pregunta filosófica recurrente: si un árbol cae en el bosque y no hay nadie alrededor que pueda escucharlo, ¿hace ruido? Es decir, si estas personas se quisieron y decidieron inmortalizar su amor en una foto, pero nadie lo ha visto, ¿se puede decir que su amor existió alguna vez o importó? Pues ven a sus fotografiados pues como árboles caídos cuyo ruido, aunque tardíamente, ahora se escucha por primera vez. Son los sonidos de un abrazo, de una mirada lánguida, el roce de una mano, la dulzura de una expresión. Son dos figuras tendidas en la hierba y una mejilla pegada a la otra. Tal cual lo estamos viendo. Esta es la portada del libro. Esta portada es la primera, un poco de las primeras fotos que los coleccionistas encontraron. Y esto es un poco también partes un poco que he encontrado de la maquetación en el libro, ¿no? Que está muy bien, porque tengo muchas ganas de tenerlo entre mis manos para fijarme sobre todo en los aspectos narrativos, en los aspectos de maquetación, que siempre me interesan mucho en los libros. Y nada, aquí tenemos los dos investigadores, emulando un poco el retrato de la portada del libro. Podían ser ellos, ¿no? Y gracias a una foto, estos dos personajes que vemos aquí a la izquierda son los que ya han llevado 12 años de proyecto. Uno de ellos dice: al ordenar las fotografías para ponerlas en álbumes, descubrí que había un hilo común en sus abrazos, y no era que fuera dentro de un periodo de tiempo determinado. Digamos que en la década de los 30, 40, fue desde la década de los 1850 hasta 1950, ya fuera el soporte por los dedos sobre el hombro o el doble asidero, también estaban en las fotografías de las sombrillas, ¿no? Esto supongo que deben ser escritos que ellos hacen dentro del libro y nos ponen ejemplos gráficos o narrativos también para que veamos el tema de los abrazos, el tema de las sombrillas. Es decir, vale la pena mucho compraros este libro y no sé. Aquí un poco acaba la historia de esta pareja. Sé que ha sido una de las conferencias, diríamos, diferentes de las que hemos hecho, y aquí sí que ya me gustaría un poco abrir micrófonos y un poco saber qué os ha parecido, porque habéis estado muy callados durante toda la conferencia. Siempre normalmente alguien interactúa, pero puede haber dos cosas: o que se os ha hecho muy aburrida o que os ha gustado mucho, no lo sé. Venga, Joaquín, anímate. Me animo. Yo supongo que hemos estado callados porque como has empezado la conferencia hablando de una situación personal tuya, pues todavía estamos en ese tema. Al menos es lo que a mí me ha pasado en mi caso. La conferencia en sí, interesante, por supuesto. Es interesante porque estas fotos, como tú has comentado un par de veces, no salían al exterior, no tienen un crítico que diga no sé qué, no sé cuántos, esto, lo otro. Son fotos que se hacían, que solo lo conocían normalmente las dos personas que estaban allí. Y en todo caso el tercero, el que hacía la fotografía, que debía ser un íntimo amigo suyo, porque si no, no se entiende de otra manera. Es como descubrir algo que está escondido durante mucho tiempo y de repente abres una tapa. Es cuando menos sorprendente. Cuando menos sorprendente. ¿Tú crees que hay muchas fotos de las que has visto que se las disparan ellos, o piensas que dices? Yo estoy convencido. Una de las fotos que has puesto es como si fuese un autorretrato con un espejo delante, o al menos esa sensación que me ha dado, que estaban los dos
una mesa y estaba de alguna manera la cámara delante. Y las demás, claro, estamos hablando de que históricamente, ya lo has ido comentando a lo largo de la reunión, estamos hablando de que hasta la década de los 60 esto estaba más que prohibido, a nivel legal. A nivel del lenguaje, pues bueno, no hace falta que nos vayamos ni a siquiera 10, 15 años atrás. Esto, evidentemente, son situaciones que solo están dentro de... Lo único que me ha llamado la atención es que hemos visto todas las fotos de hombres y una sola foto de mujer. Bueno, creo que esto es una decisión de los ellos, coleccionistas, vale. de ellos, porque yo también me lo pregunté, pero evidentemente todo el rato están hablando de la relación entre hombres, gays y tal, o quizás si hubiesen intentado escoger de mujeres no hubiesen encontrado tanto material. Imagino, no sé. Hombre, Porque, si quitamos las del ejército a lo mejor no, pero claro, aquí, claro. Claro, es que es esto. Estamos hablando que el ejército daba... Claro, da un pie, evidentemente. Da un pie a que estos... Sí, pues, así es. gracias. Ona, ¿tú Así estás es. por ahí, la Ona? O sea, ha sido. Me gustaría saber su Hola. opinión. ¿Qué te ha parecido? ¿Te lo esperabas así? A mi, sí. A més, a mi m'apassiona el món dels... Bueno, somos animales de relato i totes les coses que suggereixen històries em desperten molta curiositat perquè tinc ganes de seguir tirant de fils i la conferència d'avui és clarament un exemple de com, més enllà d'una foto, de l'enquadre, doncs la història continua. O sigui, la foto es desborda a si mateixa per poder construir moltes més coses a les que es veuen. Tens raó, molta raó, sí. ¿Algún mes vol dir alguna coseta més? Yo quería aportar, Jordi, que creo que el tema referente a África, que no han encontrado material, es que si aquí ha estado prohibido, no os podéis imaginar la homosexualidad, que incluso en algunos países es que los matan directamente. Entonces, claro, si aquí ha sido complicado encontrar en según qué épocas estos documentos, pues allí como que imposible del todo. Vale. Aparte de bueno, lo que tú has estado en África, tú has viajado bastante por África, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, no sé si tú que lo has vivido en primera persona, si el material fotográfico alguna vez te has encontrado, que te han enseñado fotos antiguas o claro, no. Sí, yo he visto fotografías antiguas de gente que conozco allí. Sí, a ver, gente que vive en la ciudad y que más o menos pues se había movido años atrás a Cuba también por temas militares y tal, y que accedieron a la fotografía. Sí que he visto documentos antiguos, sobre todo en Etiopía, muchos, pero claro, la homosexualidad estoy segura que no hay ni uno, ¿eh? Sí. Bueno, el Toño no sé si quiere decir algo o no puede decirlo porque está muy... ¿Me oís o no me oís? Sí, te oímos, sí. Vale. A ver, estas fotografías son las auténticas fotografías de la vergüenza y de la represión. Ajá. Es de las fotografías de la cruel realidad en las que en algún sitio todavía existe, ¿no? Son unas fotografías interesantes y en sí mismo demuestran cómo se tenían que ocultar tanto para la relación como para poder hacer estas tomas, estas instantáneas. Y la verdad es que es muy curioso el que, tal y como has comentado, que estaban a gran mayoría escondidas, pues porque para el padre seguramente que encontró esa fotografía, como he dicho al principio, era una vergüenza que su hijo o su hija fuera de esa condición, tuviera esa enfermedad, porque no era normal que un hijo quisiera un hombre o quisiera un hombre o una mujer quisiera una mujer. Y lo más grave del caso es que, como he dicho antes, en más de un sitio todavía están con esas mentalidades y ya va siendo hora que se las vayan abriendo. Si no es de una manera, igual tenemos que ir, aunque parezca una brutalidad,
abrirles la mente a hachazos. Hachazos, sí. A ver, no literalmente, pero diciéndoles chatos, ya vale. Dejar que la gente se exprese y viva como le dé la gana. Otra cosa, cambiando un poco de esto, el hecho de ver esta historia, mi pregunta es si a vosotros os pica un poco la curiosidad de a veces de realizar un trabajo más allá de la fotografía, como decía Ona, sino de estirar el hilo de una imagen que hayáis visto en algún lugar o el hilo de alguna imagen familiar vuestra que tenéis, como os estoy explicando un poco en primera persona cuando ha pasado. Si os pica esta curiosidad de buscar en la fotografía otras cosas más que el disparo o el momento único o el instante decisivo, buscar otras razones. Es una pregunta ya para acabar, para saber un poco si realmente este tipo de charlas un poco abren la cabeza para otros lugares. A ver, yo en cuestión de tirar del hilo y como has estado comentando muchas veces de crear historias con fotografías, yo ahora mismo, como ya hemos comentado antes, estoy aquí en el pueblo. Mi padre, o sea, mi abuelo trabajó aquí en la azucarera y siempre me ha entrado la curiosidad de cómo sería su puesto de trabajo. He intentado entrar en la azucarera de lo poco que queda y la verdad es que está totalmente abandonado. No lo han tirado del todo, pero solamente han dejado las 4 paredes, ¿no? Entonces son unas cosas que no se puede volver a reconstruir. Lo que sí que he hecho ha sido seguir dentro de lo posible los pasos de la vida de mi abuelo. Pero volvemos a lo mismo. Muchas de las cosas que él vivía, donde empezó a vivir, donde trabajó tanto en la azucarera como en un bar que se llamaba Casa Eladio, cómo iba haciendo distintas cosas en el campo que trabajaba, al cual me llevaba cuando yo era crío montado en la bicicleta, o le dejaba el macho o el caballo el vecino y nos llevaba en un carro y todo esto. Pues tanto el bar donde trabajaba como la casa donde vivió, como donde trabajó en la azucarera, está todo, lo han cambiado, está todo tirado, lo han vuelto a hacer nuevo y me es muy difícil seguir esos pasos, ¿vale? Construir historias es muy difícil, ¿vale? Por lo menos en mi caso, y más estando viviendo lejos de lo que más he conocido hasta ahora, no puedo llegar a recrear una historia como has hecho tú con tu abuelo y fíjate tú que estaba lejos. Bueno, me queda mucho, porque me toca aún recrear la segunda historia, que es la de ir hasta ahí y la de documentar o no sé, o seguir un poco los pasos investigados a través de fotografías antiguas y también tiene mucho que ver las cartas. Las cartas son las que me están ayudando a poder hacer este recorrido imaginario que yo pienso que debía hacer en los lugares donde él debió estar, ¿no? Las cartas, las fechas, las direcciones. Bueno, es una incógnita también, pero gracias a esta incógnita todo resulta un poco más... Me resulta mucho más lo tengo atractivo. más fácil, lo tengo a 300 kilómetros. Ya lo sé. Bueno, yo también puedo hacer historias mías más cercanas, ¿no? Pero me resulta más exótico el ir a buscar más lejos, no sé. Entiendo. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, como siempre. A vosotros Solamente recordaros que el día 16 hacemos la exposición en la Modelo, que estáis invitados. Sí. Y nada, ahí estará el Club de Fotografía de la Barraca pues ahí vamos poniendo sus fotografías. Pues enviar la invitación por WhatsApp, porque la podamos recibir todos y bueno, veo que aquí también hay algunos alumnos míos o participantes en mis talleres. También los invito un poco a que vayamos a ver esta exposición en la Modelo, porque entonces se juntan sinergias y a mí el juntar sinergias es una de las cosas que más me gusta, porque es como la fotografía antigua, ¿no? Que vamos juntando las cosas. Pero sobre todo, darle las gracias a Ona por dejarme un poco dar estos rollos fotográficos, pero que encuentro que son divertidos y bueno, que como dice Ona,
en septiembre continuamos. Sí, al setembre, Vale. octubre i novembre hem preparat, ha preparat el Jordi, un tema més específic que seria els fotògrafs dins del cinema. Hi ha grans fotògrafs com Néstor Almendros, directors de fotografia de pel·lícules mítiques, i també és una manera interessant d'apropar-nos a la fotografia amb aquests personatges que hem treballat en altres formats. Així que ja tindreu notícies nostres i moltíssimes gràcies per seguir-nos tot el curs, Jordi. Un plaer, un cop més. A vosaltres. I Gràcies. moltes gràcies a tothom. Bon estiu. Vinga. Igualment. Bon Que vagi molt bé. Gracias como siempre. Adéu. Un petonet. Adéu. Moltes gràcies, bon estiu. Gràcies. Adéu.